Ezequiel 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: Montes de Israel, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, Ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por tanto, profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque os han asolado y aplastado por todos lados, para que fuerais posesión de las demás naciones, os han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Señor Dios: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría, de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza a la tierra de Israel y di a los montes y a los collados, a las barrancas y a los valles: así dice el Señor Dios: he aquí, yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones. Por lo cual, así dice el Señor Dios: yo he jurado que las naciones que os rodean, ellas mismas soportarán sus insultos, pero vosotros, montes de Israel, echaréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán, pues he aquí, estoy por vosotros, y me volveré a vosotros, y seréis labrados y sembrados. Multiplicaré hombres en vosotros, toda la casa de Israel, toda ella, y las naciones serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en vosotros hombres y animales, y se multiplicarán y serán fecundos. Haré que seáis habitados como lo fuisteis anteriormente, y os trataré mejor que al principio, y sabréis que yo soy el Señor. Sí, haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti, y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios, porque os dicen: eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Dios, y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitada en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramaré mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor, y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en el día en que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, serán fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor.